@RB de Radio y nuestro WhatsApp 11 22 57 37 82. Bueno, recordamos que estamos con Álvaro Sogaray acá en el piso, charlando de historia, charlando de política, charlando de todo un poco. También tenemos a Mato Barili, que en un ratito nada más va a estar también en el piso con nosotros, charlando de técnicas vocales, de locución, bueno, un montón de cuestiones. Hoy estamos para aprender de todo. No, pero estamos aprendiendo, es un ida y vuelta hoy, ¿no? Sí. Así que bueno. Muy interesante. Sí. Así que estamos. Bueno, Álvaro, continuamos entonces. Bueno, continúo un poquito donde había dejado. Sí. Estábamos en la época de Alfonsín, que termina en lo que ya sabemos, en hiperinflación. Y antes del tiempo. Después del plan austral, el plan primavera, dijeron no hicieron nada, y antes de tiempo en hiperinflación. Claro. Y todos ahí recuerdan lo que significa la hiperinflación para un país, un desorden social. Terrible. Uno iba al supermercado y venía atrás el que etiqueteaba con agarrando precios. el producto antes que uno cobraba y tenía que salir corriendo a un blue, digamos, a cambiar a dólares. Y los desórdenes, porque los asaltos a los supermercados y todas esas cosas. Ya sabemos, la inflación destruye los países, destruye el andamiaje social, es impresionante. Bueno, y ese era un desastre. En ese momento se llamó elecciones para el 89, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Y venía como candidato a presidente de la República, por el lado del radicalismo, el doctor Angelos, y por el lado del peronismo, un señor un poquito particular para nosotros en aquel momento, que se llamaba Carlos Saúl Menem, que venía de La Rioja, con largas patillas, con camperas, que se venía en un avión que se llamaba Facundo Quiroga y el otro Tigre de los Llanos, muy acaudillado, y que no tenía ninguna propuesta salvo síganme, no los voy a defraudar, la revolución productiva. Otra cosa no decía. Y acá no lo conocía nadie. No, porque era de La Rioja. Bueno, pero asustó a mucha gente de vuelta por el peronismo. Dice, la pucha, si viene este señor, muchos pensábamos no va a haber futuro en el país, porque si salimos de la hiperinflación y viene este señor con ese programa peronista, entonces no hay salida definitiva. Entonces, mi padre fue el tercer candidato, y ahí viene un poco el crecimiento de la UCD, fue el tercer candidato a presidente y llegó a ser la tercera fuerza política nacional electoral de aquel momento con poco más de 2 millones de votos. La casilla de teléfono había quedado ampliada. Antes habíamos hecho un acto político en 86 o 87 en River, que sorprendió a todo el mundo, porque llenamos River Plate, lo llenamos con lluvia y haciéndole pagar entrada a la gente. Eso para que Milei se... pero Milei estaba juntando gente también, pero... él decía que no juntaba gente. Bueno, pero entonces hicimos un acto, pero era la primera vez que una gente de ideas liberales pudiera transformarse en popular. Claro. Porque era la primera vez. Si no era la oligarquía. Por eso estamos diciendo que la UCD abrió un camino en las ideas y en las acciones muy importante, que ahora se puede aprovechar, porque ahora hay un reverdecer liberal de vuelta por las mismas razones, porque se dan cuenta que el sistema kirchnerista y todo esto, el estatismo de vuelta, los controles de precios, los controles justos, no nos lleva a ningún lado, y además estamos aislados en el mundo, Ahora, Milei, que dice que es liberal, ¿no? Sí. ¿Es o se hace? Él... ¿Puedo terminar un poquito antes la parte Menem? Y caemos en la actualidad. Este señor estrafalario en aquel momento, porque era estrafalario, ganó las elecciones, y ahí viene la primera sorpresa para todo el mundo. Mi padre, que era tercer candidato, en alguna vez se encontró con Menem en un estudio como este, un estudio de televisión, pero más que el saludo, qué tal como el doctor, qué tal ingeniero, no salía de eso. Sin embargo, el primer día que gana las elecciones se va a La Rioja, una entrevista con Neustadt, eso está por supuesto grabado, ¿no? En una entrevista con Neustadt, y le pregunta a Neustadt en La Rioja, ¿qué va a hacer?
cuál es su política. Y ante la gran sorpresa de todo el mundo, sobre todo de nosotros, y en particular de mi padre, dijo, nosotros vamos a tener que seguir el camino del liberalismo. Y si de liberalismo se trata, tenemos que hablar del ingeniero Alzogaray y la gente que lo acompaña, ¿no es cierto? Y después dijo, bueno, que la política es el arte, etcétera, etcétera. Todos desmayados. Viene Menem a Buenos Aires y efectivamente, antes que suma, esto fue enseguida, ¿no? Sí. Porque Alfonsín se resigna a la presidencia. Claro, cuando estaba la hiperinflación, dijo, bueno, me voy. Sí. Bueno, entonces Menem gana las elecciones, pero tenía que asumir en diciembre. Claro. Entonces viene Menem y entonces habla con mi padre, que mi padre miraba medio de reojo como diciendo, pero usted, el doctor Menem, que claro, el que piensa así, me dice, mire, ingeniero, dice, esto se lo cuento como anécdota, dice, yo me doy cuenta que el mundo va por este lado. Acá tenemos que hacer unos cambios. Usted es el único que está proponiendo estos cambios hacia el correcto sentido. Le llama economía social de mercado. Yo le voy a llamar economía popular de mercado para que no me quede muy pegado a usted. Claro. No lo dijo tan así, pero la economía popular de mercado. Y entonces mi padre le dijo, bueno, si usted está realmente, si usted está convencido de que ese es el camino, pero mire que es un camino que hay que hacer una cantidad de cosas muy grandes, difíciles. Y Menem le dice ahí, sí, justamente ahí nos vamos a juntar los equipos técnicos del Alfonsín, los nosotros que le había ganado, para estudiar un poquito. Me parece, no haga eso. No tiene que juntarse con los radicales de Alfonsín, que son los que nos han llevado a esta situación. Claro. Porque a la hora que usted asuma la presidencia, va a ser corresponsable del lío. Usted tome distancia de eso y diga, voy a llevar esto adelante, ¿no es cierto? Voy a llevar esto adelante, pero con mi equipo y todo. Claro. Y entonces, otra anécdota, de ese momento, mi padre le hace unas sugerencias para generar la confianza. Mi padre siempre fue fanático de que para hacer los cambios tiene que producir un shock de confianza. Claro. Porque si no, por más cuestión técnica que se haga, si la gente, los agentes económicos, los empresarios, los consumidores, no tienen un golpe de confianza en lo que se va a hacer, lo mismo que esta gente, por más que diga cosas, ya fue. Entonces le dice, usted tiene una mala imagen en el exterior, se le dijo, pero con respeto, no tiene una muy mala imagen en el exterior, porque además parte de su campaña ha sido sobre la base de la moratoria, que no va a cumplir con los intereses del Fondo Monetario, todas esas historias que se hacían. No diga eso, diga todo lo contrario, diga que Argentina, como hizo Carlos Pellegrini en su momento, Argentina va a honrar sus compromisos externos, para despertar sobre todo en el exterior la confianza. El día que asuma, entre unos párrafos, diga eso. Ahí viene la anécdota graciosa, dice, ¿usted me puede escribir unas líneas sobre ese punto? Sí, cómo no, se lo escribe, la manda, en el discurso presidencial, dice, y Argentina va a honrar todos sus compromisos externos, como dijo el general Perón. Claro. Nunca había dicho eso, nunca estaba muerto, además. Entonces, pero equilibró, porque no podía ser, claro, mostrando cuál era el camino, que era liberal, porque ya lo mostró ahí, y decir que ya dejó de ser peronista. Entonces de ahí Perón tenía que hacer su partido. Bueno, que dibujó toda la situación. Y fue ahí que donde Menem, bueno, empieza a seguir su camino. Otro día, si quiere, tratamos un poco de los pros y los contras del gobierno de Menem, y porque en algunas cosas se hicieron muy bien y otras no bien. Y donde la UCD, que ya había crecido en la época de Alfonsín, porque era el único partido que representaba la alternativa real de poder en cuanto a las ideas, en cuanto a sus programas, crece hasta llegar a ser ocupar el tercer lugar. Cuando Menem empieza ese camino,
ese camino hacia el liberalismo, a las privatizaciones, a la desregulación, a todo lo que significa favorecer la entrada de capitales, tanto argentinos como en el extranjero. Hay un famoso decreto de desregulación de las actividades económicas que es realmente fantástico. El poder disponer de los recursos, por ejemplo, hidrocarburíferos, que era también una cosa increíble. Entonces, cuando Menem empieza a actuar en ese sentido, evidentemente la UCD, que tenía ese programa, y además por esa relación que teníamos con el presidente, nosotros apoyamos mucho en las políticas públicas, a través de una fundación que teníamos, que se llama Instituto de Economía Social de Mercado, donde teníamos las políticas públicas de bien qué es lo que había que hacer. Entonces, ahí ya va. Claro. Una vez hicimos una reunión muy importante, de 3 días, internacional, porque ya Menem ya había dicho que se iba por ese lado, internacional, trayendo a los principales asesores del mundo que estaban haciendo planes de transformación en el mismo sentido, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, como en Latinoamérica. Había una onda liberal, llamémosle así. Entonces dijimos, hagamos una gran reunión, le invitamos al presidente, hagamos una reunión para que nos explique todos los procesos de privatizaciones que se pueden hacer, porque Argentina tiene experiencia en estatizaciones, pero privatizaciones no tiene. Claro. Y había un miedo, las privatizaciones, ¿cómo se va a hacer privatizar? ¿Y qué pasa con la gente? Ese miedo político, claro. Y sobre todo de los gremios que estaban totalmente en contra. Bueno, entonces se hizo esa reunión de 3 días, muy completa, se decidió el presidente, ahí hablamos, él hizo un excelente discurso, y la gente que fue explicando qué hacía en cada país, fantástico, eran asesores clave de Reagan, de Thatcher, de todo el mundo. Esa fue nuestra colaboración a la transformación. Cuando la gente nos vio que estábamos de alguna manera colaborando, además Menem llama a alguna gente nuestra, mi hermana para privatizar Entel, a Bramonte al principio como secretario de Comercio, y otra gente por ahí que no es conocida, pero a colaborar en la ejecución de ese programa. Políticamente la gente dijo, bueno, hay que apoyar esto, y la UCD entonces se fue desinflando, porque los partidos crecen en la oposición. Claro. Pero si nosotros estamos diciendo hay que apoyar al presidente en la transformación, ¿no es cierto? Políticamente nos desinflamos como oposición. Claro, claro. Pero además, no solo la UCD, sino que muchos, y ahí se empezó a desarticular el sistema de partidos políticos, que hoy todavía lo seguimos viviendo. Claro, que hoy son espacios y... Otro capítulo, ¿no? Sí, es otro capítulo interesante, porque hoy no hay partidos políticos, sino que hay espacios políticos, y pueden aparecer emergentes de la política. De hecho, no tienen los emergentes que aparecen, no claro, tienen partido. Por ejemplo, Milei, que es un emergente de la idea liberal, no tiene partido político. Sí. Y lamentablemente hay sellos políticos que se venden al mejor postor. Pero eso no es lo bueno para el país. Lo bueno para el país es tener un sistema de partidos políticos que tenga un programa, que tenga idea, que tenga democracia, no que de repente, porque uno sale mucho en televisión y no es sano, no es bueno. Y además nunca sabemos, tiene que haber una solidez ahí atrás. Claro. También lo vemos otra vez. Bueno, pero llegamos a los 40 años con la reactivación. Bueno, entonces llegamos a los 40 años en un intento con este motivo de fortificar nuevamente el sistema de partidos políticos, que la UCD vuelva a ocupar su espacio como partido político liberal, que no hay otro, porque los sellos a esos referentes son sellos que se alquilan, no se venden, claro. Pero que tiene su plataforma, su base doctrinaria, sus ideas, su gente, de revitalizarlo y volver a contribuir a formar el sistema de partidos políticos. Y entonces con la UCD nos estamos constituyendo en distintas provincias, ya hay como 7 u 8 provincias, antes teníamos todo el país, a punto de ser tal vez partido nacional de vuelta, y bueno, con gente que va adhiriendo, jóvenes también, muchos, pero al partido político, y que están apoyando este crecimiento del partido por estas razones. Bueno, serviré acá cuando quiera.
vuelve y hablamos del, Sí. del Sí, partido, sí, ¿no? por supuesto, y sobre todo también esto invitado. que venimos conversando, el Claro. tema de este repaso histórico A una clase magistral. que llevó Sí, adelante, sí, la verdad que también sí. sirve para entender también Claro. lo que es la UCD, Sí, ¿no? sí, sí. Digo, estos comienzos, estos Claro. orígenes, que me parece que Con, son eso, datos muy relevantes. con esos antecedentes que tenía, que la lucha venía de antes con un partido, no pudo ser con otro, no pudo ser Claro. Claro. el problema de peronismo, antiperonismo, la grieta y todo esto, ¿no? Que algo que quiero resaltar por ahí, esto que decía hace un rato, esto de la grieta empezó hace mucho tiempo, no Claro. ahora, porque esto es una grieta que venimos de hace mucho tiempo, hace muchas décadas. La ¿no? grieta Montón. fuerte empieza en realidad con el peronismo, antiperonismo, Claro. cuando viene Perón. Ahí el país no entendía otra cosa que era peronismo o antiperonismo. Claro. No importa. El antiperonismo hasta podían estar los comunistas, pero eran antiperonistas. Claro. Claro. O sea, esa es la verdadera grieta que ya existía. Sí, sí, que Claro. ya existía desde hace y, mucho tiempo. y después estaba el sistema de partidos políticos que lamentablemente, por eso decía, los radicales que podrían haber captado un poco el liberalismo económico también, no lo hicieron, y siempre, ustedes no sé si saben o se acuerdan, había cada vez que había un lío en el país, radicales y peronistas Sí. se juntaban y entonces armaban un programa conjunto. Sí. Uno lo llamó la multipartidaria. Sí. La multipartidaria. Y coincidían en todo. Y entonces, otro se llamó. Que andaban a los abrazos. los Entonces, planes, a nosotros sí. nos costaba decirle, pero esto, si son lo mismo, pero Claro. hasta que al final la gente se dio cuenta y entonces nos apoyó en el año 89. Nos faltó un poco. Y no llegamos a ese poco porque el doctor Angelós se dio cuenta de cuál era el problema, de que el sistema estaba agotado, que había que equilibrar las cuentas públicas, que había que ir a la libertad y que había que reducir el gasto público, y habló con un solo mensaje, habló del atraso grueso de que el lápiz rojo, y eso dijo, bueno, si esta gente va a ir por acá y además es antiperonista y tiene capacidad de llegar al gobierno, o el otro era Menem, que nos asustaba a todos, Claro. apoyemos. Pero así todos nos apoyaron muchísimo. Claro. Álvaro, te agradecemos la participación. Obviamente que las puertas están abiertas de esta radio nuevamente porque es muy interesante escuchar todo este recorrido que hiciste y por supuesto también la historia, ¿no? La Que es historia. algo que Sí, sí. a nosotros nos enriquece y también, Sí, sí, bueno, sí. algo que en este programa siempre hablamos. Así que, Me hicieron una pregunta sobre Milei. Sí, no, yo te pregunté si perdón. es liberal o se hace. No. Yo lo conocí a Milei antes de que sea Milei. Claro. O el nuevo Milei. Incluso durante 2 años mantuvimos una muy buena relación, pasamos información, lo invité a formar parte de una comisión de economía. Milei ha leído los buenos libros, los libros que todos los liberales hemos leído. Desde ese punto de vista teórico, doctrinario, es correcto. Él se llama anarcocapitalista, y si no, filosóficamente, y si no, minarquista. Todavía no podemos entender bien qué es eso, pero el anarcocapitalismo no nos gusta. Claro. Nos gusta la política liberal, la política de la organización, el respeto, no el anarco. La palabra anarco suena así. Bueno, claro quedó, ¿no? Claro. Esa diferencia. Y además, Milei es una persona que es un referente por una reacción de la sociedad, de Claro. que se hartó a todo esto, es un referente. Sí, a veces y dicen cosas que... Entonces, qué sé yo, quemar el banco Central. Nación. bueno, es un referente del hartazgo, Claro, Claro. y sobre todo de los jóvenes. claro. Dice basta, ¿no? El que pega el golpe en la Sí, mesa. sí, sí. Nos preocupa un poco, bueno, no creo que pueda ser presidente, pero nos preocupa un poquito su estado emocional a veces, como al principio Sí. acuérdense Sí, sí, que sí. empezó muy bravo, con ciertas formas poco académicas Claro. de discutir, y también con muchas de esas medidas, como dice, hay que hacer explotar esto, hay que hacer explotar Claro. lo otro. Pero Pero, bueno, ahora pero ya- tiene una base doctrinaria y teórica adecuada, y le debemos reconocer. Esperemos no te escuche. Le debemos reconocer a Milei, desde el punto de vista liberal, que el camino que nosotros habíamos abierto ahora lo está tomando, por lo menos por lo de la juventud. Claro. Pero nos preocupa que tiene que tener un programa, tiene que tener una Sí, idea, claro, y claro. tiene que tener un equipo de gente que hasta ahora no lo ha mostrado. Claro. Es él, es Claro. él.
Sí, sí, sí. Y trae la emoción esa fuerte que... Sí, tiene que esa emocionalidad no genera No, confiabilidad. no, estamos hablando del presidente de la República, Claro, se necesita una claro, persona no. equilibrada, Sí. una persona con jerarquía. Bueno. Eso le juega en contra. Álvaro, agradecidos entonces Bueno. de haber participado de esta entrevista. Bueno, obviamente te esperamos nuevamente, así que bueno, un Otra placer. clase queremos, ¿no? Otra Totalmente. clase Bueno, Así que cuando magistral. quieran, yo me entusiasmo porque formó parte de toda nuestra Claro. historia y cómo queremos este país y Claro. queremos que ahora al fin podamos salir adelante terminando este ciclo